interesante, muy amena, ¿verdad? Pues a lo que son los temas que miramos en jóvenes caficultores. Y bueno, siempre antes de que ustedes pues reciban su clase, les hacemos el recordatorio de mantener en silencio lo que son sus micrófonos, su cámara, apagarla. En este caso, si necesitan apuntar algo, pues traten de tener por ahí una pequeña libreta para anotar las cosas más importantes que pues ustedes consideren ahí sean las cosas más importantes. En este caso también conectarse a una buena red Wi-Fi para que su señal pues no les falle y pues como tal siempre recuerden registrarse con su nombre real. No vayan a poner una abreviación en cuanto a su nombre o otro nombre que realmente no es el de ustedes porque al final pues se les entrega un certificado y este pues tiene que ir con su nombre completo tal y cual es real. Y bueno, el día de hoy tenemos una clase que se llama Selección de semilleros y preparación de viveros y para ello traemos a una de nuestras instructoras, la cual pues es una persona que ustedes la han estado viendo en los cursos últimamente. Ella es la ingeniero Rosy Rodés, ¿no? Ella es la encargada de darnos la clase del día de hoy, así que le damos la bienvenida a la ingeniera Rosy. Bienvenida, ingeniera. Gracias, Nelson, y buenas noches, jóvenes. Qué placer, la verdad, para mí hoy poderles compartir pues un poco de lo que hemos aprendido en el transcurso de este mundo de la caficultura y hoy pues traemos una clase que es muy importante y es como una de las bases para el tema de la caficultura, ¿no? Sabemos que pues la preparación de los viveros, de tener nuestras propias plantas para luego llevarlas a campo, pues es muy importante. La clase de hoy es selección de semilleros y preparación de viveros. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer la importancia de un buen establecimiento de semilleros, conocer las diferentes variedades de café que se cultivan en Latinoamérica y aprender el proceso de establecimiento de viveros de café. ¿Qué actividades necesitamos hacer antes de establecer un semillero? Es muy importante saber qué variedad vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque no todas las variedades se van a alinear a los objetivos de cada productor. Es decir, puede ser que un productor esté buscando una variedad que le dé una buena tasa, una buena calidad en tasa, o otro productor esté buscando pues una variedad que tenga un alto rendimiento o que sea tolerante a enfermedades o plagas. Entonces, es muy importante saber cuáles son nuestros objetivos para seleccionar la variedad. También es importante conocer las características microclimáticas y de altura de la finca. ¿Por qué? Porque como vimos ayer, no todas las variedades están adaptadas pues a los mismos microclimas que tenemos en las diferentes regiones cafetaleras. Hay algunas variedades que se adaptan a zonas más frías o más cálidas. Entonces, eso es muy importante, pues conocerlo. También la calidad de la taza. Es importante que al momento de seleccionar una variedad, pues yo tenga conocimiento de cuál puede ser la calidad de la taza. Esto por si en algún momento que yo ya tenga el café, pues quiero venderlo como un café de especialidad o quiero pues tener un beneficio por la calidad que tiene el café. También es muy importante conocer si esa variedad que vamos a sembrar pues tiene resistencia o es tolerante a enfermedades y plagas, porque esto nos va a ayudar pues a tener un control o prevención si es una variedad pues que es muy susceptible como algunas, por ejemplo el geisa que es muy susceptible a la roya. Entonces es importante que ya nosotros sabiendo que esa variedad es susceptible pues podemos prevenir ese tipo de problemas más adelante. Asimismo, la productividad es muy importante saber la variedad que vamos a elegir, qué tanto va a producir, ¿no? Porque esto pues nos permite también idearnos de cuánto es lo que vamos a producir de café, cuánto vamos a tener por una manzana de café y cuánto pues más o menos van a ser los ingresos. Y bueno, hablando de las variedades, tenemos dos variedades principales en el mundo del café. Por un lado tenemos el robusta, pues el robusta se denomina así por su resistencia a enfermedades, a nematos, a plagas, entonces, y por la forma de la planta, ¿no? Entonces, por eso se denomina como tal robusta. Y por otro lado, pues tenemos el arábico, que es una planta que
es más susceptible a clima, temperatura, todo lo relacionado con clima y también a plagas y enfermedades. Pero la variedad arábica, se produce, el 70% de la producción de café es arábico y de robusta es alrededor de un 30%. Y conociendo un poco más de estas variedades, bueno, tenemos aquí algunas generalidades o cómo podemos diferenciar nosotros el café arábica del robusta en cuanto a grano. Entonces, si vemos el arábico, pues es un grano un poquito más alargado, con una fisura pues en forma de S, y el contenido de cafeína del arábico puede rondar entre 0,85 a 1,7%. Más o menos, ahí hay variedades pues que tienen más concentración de cafeína y otras pues que por mutación genética son, digamos, siguen siendo arábicos, pero una mutación genética natural, por ejemplo, el laurina, que es una variedad que contiene muy poca cafeína o casi nada. Por otro lado, tenemos el robusta, pues el grano es un poco más redondo, vemos una fisura recta y el contenido de cafeína es más alto. Pues ronda entre 2,2 hasta 4%, pues son los registros que tienen algunos institutos de investigación que puede contener de cafeína esta variedad. En cuanto a la altura, ¿cuál es la altura ideal para que estas variedades se desarrollen correctamente? Y el arábico, pues la altura ideal es entre 600 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. También en este caso es importante que recordar o tener presente que en algunos países pues ya hay restricciones de que no se puede sembrar a ciertas alturas, ¿no? De los 1.800 por temas de que son zonas pues o áreas protegidas, entonces, pero el ideal, digamos, ese clima, ese microclima ideal para el arábico está entre esa altura. Y en cambio el robusta, pues se puede adaptar a diferentes climas. Tenemos que desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 800 es como su clima ideal. Y bueno, al igual que la temperatura, va muy ligado a la altura que tengamos y la temperatura en el arábico, la ideal ronda entre los 15 a los 24 grados. Ya en cambio, el robusta puede tolerar temperaturas un poco más altas hasta los 36 grados. Y para ver un poco más, ya como tal, las variedades de la planta, cómo se diferencia el café robusta y el arábico, bueno, aquí tenemos algunos detalles. Dice, ¿cómo es el hábito de polinización de este tipo de plantas? Bueno, el arábico es autofértil o autógamo. ¿Qué significa esto? Que en la misma flor ella pues posee el polen y no necesita pues de otra flor para autopolinizarse, o sea, contiene, por así decirlo, los dos embriones, tanto el macho como la hembra en la misma flor, entonces ella se autopoliniza. En cambio, el café robusta o coffee canéfora, pues se considera estéril o alógamo. ¿Qué significa? Que las flores son separadas. Entonces tenemos una flor hembra y una flor macho, que necesitan pues que haya ese cruce de polinización, ya sea por polinizadores o por otro tipo de formas de polinización de las plantas. En el tema de crecimiento, normalmente el arábico tiende a crecer más ortotrópico o de forma vertical. Entonces, cuando nosotros vemos en campo una planta arábica, vamos a ver que si es, bueno, dependiendo de la edad, vamos a tener una planta que ha crecido mucho a lo vertical. O sea, vamos a tener aquellas grandes plantas y en cambio en el robusta tenemos de los dos crecimientos, es decir, a la vez el robusta va a estar creciendo verticalmente y horizontalmente, entonces vamos a tener una planta como más compacta, pero a la vez como con más área cubierta a nivel de suelo, por así decirlo. ¿Cómo es la floración? De la floración a la maduración. En el arábico, este periodo desde que florece hasta que ya los granos están maduros puede rondar entre 9 meses, 8, 9 meses, dependiendo del clima, de la lluvia, de la época de lluvia. Va a depender mucho, pero ronda entre ese tiempo de duración. Por ejemplo, en algunos casos de aquí de Honduras, tenemos floraciones en marzo o en abril y estamos pues teniendo ya maduración en noviembre, diciembre
Entonces, más o menos ahí alrededor de 8 o 9 meses. En el caso del robusta, este periodo es un poquito más largo, que dura entre 9 a 11 meses. Y bueno, el tamaño de las cerezas ya lo vimos anteriormente. Las de arábico son pues un poquito más alargados y en cambio los del robusta son más redondas y más pequeñas. Con el tema de la floración, esto es muy importante. En el arábico tenemos una floración regular. ¿Qué significa? Que hay una época específica para que el arábico pues, pueda florecer. O sea, el arábico necesita 100 días de estrés y ahí empieza su floración. En cambio, el robusta podemos tener floración todo el año. En este caso, tener una planta de robusta, vamos a ver que tenemos granos maduros, tenemos floración, entonces todo en un mismo periodo. En el arábico, pues no vemos esto. Están más divididas las etapas de la planta. ¿Cuántas semillas por libra? Esto ya más enfocado al tema de semilleros, del momento de establecer un vivero. Bueno, según estudios, se dice que en el arábico son 1.200 semillas aproximadamente, equivalen a una libra de café pergamino. Al igual el robusta, pues 1.300 semillas por una libra de café. Y bueno, el contenido de cafeína lo vimos en la diapositiva anterior. Y en temas de organolépticas, el arábico tiende a ser más aromático, es decir, que vamos a percibir aromas con mayor facilidad. En el robusta, pues esos aromas son menos intensos, entonces no los podemos percibir con tanta facilidad. O en algunos casos, pues no los tiene. En cuanto a plagas y enfermedades, el arábico es más susceptible. O sea, el arábico más susceptible a roya, antragnosis, a nematos. En cambio, el robusta es más resistente y tolerante a todo este tipo pues, de plagas y enfermedades. Ahora bien, yo les dije a ustedes que lo primero cuando nosotros vamos a establecer un semillero es conocer la variedad. ¿Qué variedad vamos a sembrar? Porque pues va a depender de todos los objetivos que tengamos. Y también, bueno, aquí tenemos una página que es muy buena, que se llama World Coffee Research, que en esta nos da un catálogo de variedades. Y ven, aquí nos da dos. Nos dice el café arábico y el café robusta y nos da una pequeña descripción del origen, de cuáles son pues los procesadores de ese tipo de esa variedad y ahí nos da como una pequeña descripción. En este caso nos vamos a enfocar en el arábico. Entonces aquí en esta página que se les van a estar compartiendo el link al final de la clase para que ahí luego ustedes puedan revisar y cuando ya estén, pues, que quieran seleccionar qué variedades quieren en su finca, pues tengan acceso a esto. Entonces, al momento de que le damos explorar variedades de arábico, pues aquí nos va a dar una sección y nos va a dar todas las variedades que se consideran, pues, que provienen de la especie arábica. Aquí tenemos, nos dice, explore el catálogo. Aquí nos va a dar muchas variedades que han sido registradas como arábicos. Y ya si ustedes pues quieren ver robusta, entonces ya se van a otra de las páginas. Pero aquí nos sale esto. Entonces aquí lo que tenemos son varias variedades. Vean, aquí tenemos el catuaí, el caturra, tenemos centroamericano, tenemos catimores, tenemos esperanza, tenemos geisha. Entonces tenemos diferentes tipos de variedades que son arábicos. Ahora bien, si yo quiero conocer más a detalle qué es lo que me ofrece esta variedad. Entonces yo voy a entrar, digamos, puedo seleccionar cualquiera. Entonces en este caso vamos a seleccionar el centroamericano. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí pues, primero nos da una foto de cómo se ve en campo una planta de la variedad centroamericano, H1, y también nos da como una breve descripción de esta variedad. Nos dice que es de muy alto rendimiento, muy buen potencial de calidad, si se planta en suelo sano, y altitudes superiores a 1.300 metros, es resistente a la roya y pues se adapta a todo el tema de sombra. ¿Qué más tenemos por aquí?
nos da la estatura, o sea, nos dice si va a ser una planta que es enana, o sea, que va a ser compacta o una planta que va a crecer mucho. También nos dice el color de la punta de hoja. Esto es importante porque a veces andamos en campo y queremos ver como qué variedad, vemos una planta que tiene mucho café, entonces también eso nos permite saber cómo identificar qué variedad puede ser. Nos da el tamaño del grano y también algo muy importante, nos dice cuál es el potencial de rendimiento. Entonces aquí en este caso nos está diciendo que tiene un rendimiento muy alto. En temas de calidad de taza y también nos especifica que pues altitud mayor a 1300. Pues dice que es una taza muy bien, entonces pues es una taza buena. También nos dice a qué altura esa planta pues se va a adaptar mejor. Otra cosa muy importante que nos dice aquí, si es susceptible o no a la roya. En este caso nos dice que es una planta resistente, aunque pues hoy en día muchas plantas que se catalogaron resistentes en su momento ahora se les denomina tolerantes porque a veces pues siempre tal vez no van a tener tanta incidencia como otras variedades, pero pues sí es bueno siempre monitorear. En temas de nematos, nos dice que es una planta pues susceptible, entonces sí, con el tema de suelos es muy importante pues tener un manejo adecuado. Y enfermedad de la valla del café, esto puede ser como antracnosis, entonces nos dice que es tolerante. Otra cosa muy importante que nos permite tener esta página es cuándo va a ser o cuánto necesita para tener la primera producción. Dice que de 2 años, pues esta planta ya nos va a estar dando la primera producción. En temas de requerimientos nutricionales es muy alto. Entonces, todo esto, esta página nos da esas pautas para nosotros saber cuál va a ser el manejo de nuestras plantaciones una vez pues las tengamos en campo. Y bueno, al final de la clase se les va a estar compartiendo el link para que ustedes pues puedan ver y puedan determinar pues qué variedad van a cultivar y qué variedad van a hacer semillas. Bueno, esto es lo que ya vimos. Son diferentes variedades. Ahí ustedes pueden seleccionar la que más les interese. Ahora sí, establecimiento de semilleros y viveros. Para esto, el café se puede propagar de dos formas. Una forma sexual, que es mediante semillas, que se usa pues el grano como tal del café, y la otra es asexual, que esta pues es por estacas. En esta lo que se hace es injertos. En Guatemala, la verdad, tienen mucha experiencia en esta práctica, han mejorado mucho la técnica. Pues lo que yo sé que ellos hacen, usan un patrón de robusta, porque este patrón de robusta es tolerante a nematos, y lo injertan con un arábico, ya que el arábico, pues lo que les brinda es calidad de taza, entonces ahí están combinando esas dos variedades con injertos. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar más en la propagación por semilla. ¿Cuáles son los riesgos de propagar por semilla? Pues vamos, si no se hace bien toda la recolección, desde la recolección de la semilla, podemos tener una mezcla de variedades, porque ustedes sabemos que a veces en campo nosotros decimos, ah, ok, yo tengo una variedad, no sé, sarchimor, pero puede ser que tengamos ahí que desde que lo plantamos, pues ahí se fue otra planta que no era sarchimor, era otra variedad. Entonces, si no tenemos conocimiento de eso y cosechamos todo junto, pues ahí vamos a tener ya una mezcla de variedades. También el riesgo de plagas y enfermedades. Si no, nosotros no hacemos una desinfección del sustrato que vamos a utilizar, pues es muy riesgoso de que la viabilidad de esa semilla se vea afectada, ¿no? Ya sea por hongos o por otro tipo de afecciones. Las plantas heterogéneas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros cuando tenemos ya la chapola, como se conoce aquí en Honduras, pues si no seleccionamos bien eso, puede ser que también no tengamos plantas que sean unas más pequeñas, otras con pues menor vigorosidad. Y el tema de baja o nula germinación, esto va muy relacionado a
el manejo que yo le haya dado a la semilla, si la he almacenado en condiciones que no son aptas para la semilla, o si el momento de secado pues no fue el ideal. Y bueno, aquí tenemos la forma de propagación asexual. En este caso, pues básicamente yo tomo un esqueje o una estaca y esa planta, al momento de que yo la injerto, va a ser exactamente igual a la madre. Entonces ahí, pues hay menos riesgo de variabilidad genética. Entonces voy a tener la misma planta que yo tengo en campo, va a ser la misma que voy a reproducir. Pero como les digo, esta es una técnica pues que requiere mucho, que requiere más cuidado, que requiere pues más detalle. Ahora bien, la procedencia de la semilla, que es importante cuando yo pues quiero establecer el vivero, ¿no? ¿De dónde viene la semilla? Es muy importante que la pureza genética, o sea, es decir, que esa semilla que me están vendiendo a mí sea de una sola variedad y también que yo tenga conocimiento que el almacenamiento haya sido apto. Porque si lo almacenaron a una temperatura que no era la correcta o a una humedad que no era la correcta, entonces puede ser que tenga una semilla que ya no tenga viabilidad o que sea una semilla pues que esté contaminada por hongos. Entonces, ¿qué es importante? Si usted como productor va a comprar la semilla, ¿qué es importante que considere? La semilla tiene que venir de una fuente confiable y con experiencia en producir y almacenar semillas, que posea pureza varietal y que proceda de plantaciones con buena producción y comportamiento agronómico estable. Asimismo, que tenga pruebas de viabilidad y germinación. ¿Eso por qué es importante? Porque conforme pasa el tiempo, las semillas pues van perdiendo esa viabilidad. Digamos, puede ser que al inicio tenía un 90% de germinación o de viabilidad, pero si el almacenamiento es incorrecto, puede llegar hasta un 20%. Imagínense, o sea, de 100 semillas que tengamos, solo 20 plantas nos van a germinar, entonces pues sería una pérdida. ¿Y qué hacemos o qué tenemos que hacer cuando vamos a obtener pues la semilla de nuestras propias plantaciones? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a campo, pues si se va a hacer por lote, entonces vamos a determinar, ok, ese lote es de eso Obatá. Entonces, yo quiero seguir cultivando Obatá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y revisar pues el lote y como les dije, si hay una planta que, ok, está dentro de ese lote, pero no tiene rasgos de Obatá, sino que es completamente diferente, entonces lo que hago es marcar esa planta para el momento de la cosecha, pues esa no cosecharla para la semilla. También, que es importante, ustedes ven aquí esta bandola, ¿no? Cuando nosotros vamos a cosechar semilla, entonces es importante que lo hagamos en la segunda cosecha, porque tenemos más, pues una maduración más homogénea y podemos pues que haya menos variación. Y también cuando seleccionamos la planta y las bandolas, bueno, ayer les mencionaban que era la bandola, esto es la bandola, es como la ramita del café. Entonces, cuando yo voy a cosechar para semilla, voy a seleccionar el centro de la planta y el centro de la bandola. Es decir, esto es lo que yo voy a cosechar. ¿Y esto por qué? Porque es ahí donde voy a tener pues menos como polinización cruzada, por así decirlo. Entonces ahí voy a tener más certeza de que esa semilla sí va a ser pues de Obatá, como se los mencioné anteriormente. Entonces es importante que cuando cosechen, o si no lo van a hacer ustedes y le van a indicar a alguien más, pues es importante que pues vayan a campo y le expliquen cómo se va a hacer. Luego, una vez yo ya tengo la semilla, ya he cosechado pues lo que requiero, no sé, dependiendo el tamaño del vivero, vamos a proceder al despulpado. ¿Qué es importante con el despulpado? En la máquina, si vamos a usar una misma máquina que se usa para el despulpado de todo el café en general, pues es importante de que esto esté bien desinfectado. Es decir, o sea, que no hayan granos o no hayan residuos
de la otra desculpada. O si tienen una, pues otra máquina específico para eso, lo ideal es hacerlo en otra diferente para evitar la contaminación. Y también, pues, dependiendo la cantidad, también se puede hacer a mano y así, pues, evitaremos lo que es contaminación por otra variedad. La preparación de la semilla. Una vez ya tengamos despulpado y pues la semilla se lava, o sea, si es necesario fermentar para quitar el mucílago, se fermenta, luego se lava y deberá ser secada. Con el secado es muy importante considerar que esto pues no lo vamos a ver como normalmente los granos de café, es decir, no los vamos a llegar hasta 11, 12% de humedad, porque si nosotros hacemos esto, vamos a matar el embrión. Entonces, tenemos que tener un rango de humedad en la semilla que no haya matado el embrión. Y también un rango de semilla donde yo pueda conservarla por cierto tiempo y no vaya a tener pues problemas por hongos. Porque si tenemos una humedad muy alta, lo que va a pasar es que la semilla se va a infectar por hongos. Entonces, eso es muy importante, pues poder manejarlo, el tema de la temperatura. Bueno, una vez ya seca la semilla, yo tengo que hacer una selección. Cada uno de estos pasos que yo voy haciendo me van a servir para al final tener plantas más vigorosas y que en campo pues puedan adaptarse mejor a las condiciones. Entonces, qué no queremos para el vivero? No queremos los granos que son tipo caracol, que ustedes han visto que son unos granos pues redonditos, esos no los queremos. Tampoco el grano triángulo, grano monstruo. Es decir, los defectos que pues en otras clases ustedes han visto, esos no los queremos para nuestros viveros, nuestro semillero. Nosotros queremos una semilla que se vea como esta, que se vea sana, que se vea un grano uniforme. Entonces, es muy importante que hagamos todos estos pasos de trazabilidad. Y bueno, ustedes dirán, ¿cuál es la época para los semilleros? Esto es bastante relativo porque tiene que asociarse a la época seca y a la época lluviosa. Entonces, por ejemplo, nosotros en algunos, por ejemplo, en Costa Rica, algunas fincas, ellos empiezan el semillero en diciembre. En diciembre está la plena cosecha. Entonces cosechan la semilla, hacen el secado y en ese mismo tiempo se empieza pues a lo que es preparación de sustrato y siembra de la semilla. Y más o menos ellos como en febrero ya hacen el trasplante. Entonces va a depender mucho de la región en la que usted esté y también en qué época usted quiere llevar esas plantas acá. O cuál es la mayor demanda, ¿no? Sabemos que en algunos lugares pues ya hay cierta época donde dicen, ok, algunos productores siembran en mayo, otros en septiembre. Entonces usted quiere tener plantas ya para esa época. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos para el establecimiento del semillero? Es muy importante un sustrato. ¿Y qué podemos usar de sustrato? Puede ser arena de río, acerrín, cascarilla de café o mezcla de suelo suelto y arena. O también en algunos casos pues hacen mezcla de cascarilla de arroz. Las camas, ¿cómo vamos a hacer las camas? Pueden ser de 1 metro de ancho por 20 centímetros de alto y un largo pues máximo de 10 metros. La separación entre camas va a ser entre 40 a 50 centímetros. La siembra en bandas pues va a ser de 8 a 10 centímetros de ancho con distancia de 5 centímetros entre bandas. Luego necesitamos una cobertura. La cobertura es pues para proteger la semilla, porque cuando nosotros hacemos el riego pues no queremos que salpique y que saque la semilla, ¿no? Del sustrato. Entonces, en este caso pues hay opciones, puede ser zacate, pasto seco o en algunos casos usan sarana. A los 45 días vamos a levantar la sombra a 1 metro de altura. También, bueno, aquí otro dato importante es que para cada metro cuadrado que usted tenga de sustrato preparado va a necesitar 1 libra de café.
Y las plantas están listas para el trasplante. Este trasplante es a las bolsas, ¿no? Del semillero a las bolsas entre 75 a 90 días. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es la desinfección del sustrato, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para desinfectar el sustrato? Lo podemos hacer con cal. Entonces, ahí con cal vamos a usar 1 libra por metro cuadrado. O puede ser con agua hirviendo, que se usa 1 galón de agua por metro cuadrado. O una exposición al sol. Aquí lo que queremos es cómo matar cualquier tipo de hongos, más que todo que puedan estar en el sustrato que vamos a utilizar. Bueno, también lo podemos hacer de forma química. Todos estos ingredientes que ustedes ven aquí son para control de hongos. Entonces aquí tenemos diferentes, no les puse el nombre comercial porque tenemos personas de diferentes países. Entonces, pues con el ingrediente activo, ustedes pueden buscar ese ingrediente activo y les va a salir las marcas diferentes al país donde estén. Entonces aquí tenemos fosfatil de aluminio al 80%. Tenemos la dosis, gramos, este es en polvo, tenemos gramos por galón de agua. Y también cuándo vamos a aplicarlo. Entonces, esto es cuando tenemos el semillero, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer en la siembra y cada 30 días. Entonces, estas son opciones, ¿no? Pueden usar uno de esos para desinfectar el sustrato, ¿no? Y para proteger el semillero de los hongos. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a hacer la siembra de la semilla? O sea, es el semillero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el sustrato desinfectado, ya tenemos la cama lista, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nivelar la cama. Entonces, tenemos que procurar que la cama quede lo más nivelada posible. Luego, vamos a hacer, pues, como esto que está haciendo aquí, este muchacho que está haciendo como un tipo de surco, ¿no? Entonces, ven, y aquí es importante tener una distancia de surco de 5 a 7 centímetros y estas son las bandas, ¿no? Estas son las bandas, entonces lo podemos sembrar en bandas, como lo vemos aquí, o en otros casos, pues se pone todo el café y se procura nada más de que no quede un grano sobre otro, pero se expande en toda la cama. Pero eso al final va a requerir un poco más de cuidado porque vamos a tener pues el tema de la raíz. Al momento de que trasplantemos tenemos que ver muy bien que la raíz pues no esté mal formada. Luego de eso, al terminar de tener la siembra, de lo que ustedes vieron aquí, ya tenemos todo el semillero listo, vamos a proceder a colocar la cobertura. Como yo les mencioné anteriormente, la cobertura puede ser pasto, puede ser zacate, o en algunos casos usan sarán o cualquier otro residuo pues, que ustedes tengan en campo de fácil acceso. Entonces, esto, como les mencioné, lo que permite es que cuando yo hago el riego no me vaya a salpicar directamente la semilla y hacer que salgan del sustrato o también para evitar pues alguna entrada de hongos por lo mismo que se va a salpicar. ¿Qué pasa en zonas altas? En zonas altas pues la temperatura es más baja, entonces el tiempo de germinación es más alto. Una recomendación que se les da para las personas que tienen su vivero en zonas altas o en zonas más frías, que son superiores a los 1400 metros sobre el nivel del mar, es que usen un plástico negro. Entonces van a cubrir la cama con un plástico negro. Esto para hacer un microclima que le permita pues a la semilla poder germinar. Entonces, normalmente en zona fría tarda alrededor de 75 días. Si ponemos este tipo de cobertura plástica, una cobertura plástica, pues vamos a tener una germinación en 40 días. Entonces ven que se acorta ese tiempo. Ahora, levantamiento del enramado. Después de 45 o 60 días, todo esto también está alineado a las condiciones climáticas, ¿no? Que cuánto es la temperatura del lugar. Todo eso va a depender de cuánto va a durar en germinar esa semilla y estar de esta forma, que esto es chapola, ¿no? Es como se le conoce.
Después de que yo puse la semilla en el sustrato, entre 45 a 60 días voy a quitar la enramada. ¿Y cómo voy a dejar la enramada? La voy a dejar a una altura de 1 metro. O sea, no es que yo la voy a quitar completamente, sino que más bien la voy a levantar, por así decirlo, porque siempre necesito pues que el vivero se siga manteniendo cubierto. Luego, entonces, para el vivero, ¿qué necesito? Yo necesito idealmente un terreno plano, con poca pendiente. Y algo muy importante también, que esté cerca del área donde se va a sembrar. O sea, eso es lo ideal, para que al momento pues, del traslado de las plantas no se vayan a dañar. Que otra cosa importante es el acceso a riego. O sea, donde yo voy a tener mi vivero, es muy importante que yo pueda regarlo, ¿no? Porque puede ser que esté normalmente en la época seca, pues necesita riego. ¿Qué necesito como paso 2? Preparación del terreno, que implica limpiarlo. Si pues no está del todo plano, pues hacer lo posible para que sea plano y para poder que esto me permita pues alinear completamente las bolsas. Luego, ahí también necesito, cuando no tenemos pues un lugar donde ya solo designado para hacer viveros, entonces donde no tenemos ese tipo de estructuras, lo que hacemos pues es igual hacer un tipo de enramada. Ven que en este caso lo que estamos usando es bambú y sarán, pero ustedes pueden hacerla con cualquier material que tengan acceso. Entonces, esto es para el vivero. O sea, una vez ya la planta ya germinó en el semillero y ya estamos en el vivero. Ok, ¿cuál tiene que ser el tamaño de la rama? Esto va a ir en relación al tamaño de las bolsas. Para café tenemos diferentes tamaños. Tenemos 6x8, 7x8, 8x10, que son algunas de las que se usan. O sea, eso va a ir acorde a cada producto. Entonces, y también va a depender del alineamiento que nosotros hagamos. Si hacemos un alineamiento doble, ¿qué significa? Que vamos a poner dos bolsitas a la par o triple. Entonces, aquí tenemos el área de la ramada que vamos a usar para cada 1000 bolsas. Si tenemos un alineamiento doble, por cada 1000 bolsas vamos a usar 31 metros cuadrados de rama. Y si tenemos pues un alineamiento triple, vamos a usar 24 metros cuadrados. Entonces ven que se reduce. Y así con las demás tamaños de bolsa. Ahora bien, esto es el alineado de la bolsa, ¿no? Ven que aquí tenemos dos bolsas, ¿no? O sea, el alineado es de dos bolsas. Y ven que aquí tenemos, este es un alineado y aquí tenemos como el pasillo, ¿no? Esto es importante porque nos permite, pues, acceder al vivero para hacer aplicaciones o para hacer cualquier manejo. Entonces, este es lo que se le conoce el alineado de la bolsa. Y bueno, aquí, por ejemplo, este es más de dos, puede ser tres. Entonces, ven que hay diferentes tipos de alineados. Ahora bien, el trasplante de la chapola a las bolsas, ¿no? Entonces, qué tenemos que hacer? Ya tenemos que tener listas las bolsas con un sustrato. El sustrato puede ser orgánico, que en algunos casos pues se usa la pulpa de café ya descompuesta en forma puede ser bokashi o ya un compost. Según el ICAFE, por cada 10 paladas se mezclan 3 de abono y 7 de suelo. O sea, 10 paladas de abono para el sustrato, yo necesito 3 de abono y 7 de suelos. 3 de abono orgánico, en este caso el orgánico. Igualmente, según la recomendación del ICAFE, si vamos a usar un sustrato químico o un abono químico, entonces puede ser 1846-0. La mezcla será 1 libra por cada 100 paladas de suelo. Aquí no vamos a usar compost, aquí ya es suelo, ¿no? Entonces vamos a usar 1 libra de 1846-0 por cada 100 paladas de suelo. Ahora bien, el llenado de las bolsas. ¿Cuándo hacer el llenado de las bolsas? Es importante que antes de sembrar
haya llenado las bolsas unos 15 días o 30 días antes. Sí, yo no puedo decir, ok, mañana sí, siembro la otra semana, empiezo a llenar. No, tiene que hacerse el calendario con anticipación, ¿no? Para tener los mejores resultados. Selección de las plantas. Ven que todo es una trazabilidad, ¿no? Seleccionamos desde la selección de la variedad, desde la selección de la semilla y ahora selección de las plantas. Esto es importante hacer otra selección. Aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a observar que los dos cotiledones pues ya estén abiertos, que la raíz pues sea una raíz recta. Ven que aquí tenemos raíces rectas bien formadas. En cambio, ven aquí tenemos raíces mal formadas. Tenemos en algunos casos como doble raíz. Esta es la raíz principal. Entonces tenemos que asegurarnos de que toda esa chapola que vamos a trasplantar a nuestras bolsas pues tenga una raíz así. O sea, que se vea bien formada y libre de estas malformaciones. Bueno, el trasplante, aquí tenemos las chapolas, estas chapolas ya fueron seleccionadas, ya sabemos que la raíz está bien, que los dos cotiledones están bien abiertos, entonces una vez pues se hace el trasplante. En algunos casos usan 2 chapolas por bolsa, pero eso también va a depender mucho del arreglo espacial que se tenga en las fincas. Entonces, aquí en este caso, pues estamos usando una chapola por bolsa también por el arreglo espacial que hay en las fincas, ¿sí? Entonces, una vez ya establecido el vivero, ven que aquí seguimos manteniendo la ramada, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Control de malezas. Riego, es muy importante, ¿no? El riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades. Con el tema de la fertilización, 30 días después del trasplante de la chapola, entonces vamos a aplicar la primera fertilización. Y las otras fertilizaciones cada 30 días, es decir, la primera fertilización 30 días después de que yo hice el trasplante y luego cada 30 días voy a seguir aplicando. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Si aplico granular, puedo aplicar de 1 a 2 gramos de fertilizante a cada bolsa. Si aplico una fórmula disuelta, pues lo que puede ser 1846 entonces lo voy a disolver 2,25 libras en 4 galones de agua y aplicar entre 40 y 50 ml a cada bolsa. Entonces, lo puedo hacer de 2 formas, lo puedo hacer granular o lo puedo hacer líquido. Y bueno, aquí ya es el trasplante a campo, ¿no? Bueno, algunas personas lo dejan 6 meses o a veces menos para trasplantarlo a campo. Entonces, cada productor va a decidir el tamaño que quiere de su planta para llevarla a campo. Y también va a depender mucho de la época en que normalmente siembren. Puede ser en septiembre, puede ser en mayo. Entonces, va a depender mucho lo que el productor normalmente haga. En este caso, tenemos 2 formas de hacer viveros. Tenemos en este tipo, que es un plástico, que pues básicamente es reutilizable. Entonces, aquí cumple la función de la bolsa. Pero la ventaja de este es que tenemos, pues, usamos menos sustrato, tenemos más compacto la superficie para llevarlo acá y más fácil de transportar y menos, pues, no hay tanto riesgo que se dañe. Bueno, y esta es la otra parte, que es el tema de la bolsa, pues que es como la mayoría de viveristas lo hacen actualmente. Con el tema de plagas y enfermedades, estas son las más comunes en el vivero. Entonces, aquí tenemos áfidos, chapulines, escamas, orugas. Y el tema de enfermedades, los más comunes es el mal de Tayuelo, la fumagina, antracnosis y mancha de hierro. Esas van a ser como las más comunes que nosotros vamos a ver en nuestro vivero. Y bueno, ¿cuál es el resumen de lo que hemos aprendido hoy? Entonces, bueno, aquí tenemos
Sí, ahí disculpen que por alguna razón no cargan las imágenes. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a seleccionar la variedad, ¿no? Eso va a ir alineado a los objetivos de cada uno de ustedes. Luego de seleccionar la variedad, vamos a ir a la cosecha. Entonces, en la cosecha, pues sí considerar pues que no tengamos plantas que sean de otra variedad, sino que sean las que nosotros estamos buscando para propagar. Luego de la cosecha vamos a preparar las semillas. ¿Y esto qué incluye? Bueno, preparar las semillas incluye el despulpado, el lavado, el secado y la selección. Bueno, simultáneamente a esto tenemos que estar preparando el sustrato, ¿no? Entonces, el sustrato de qué puede ser? Puede ser arena, puede ser acerrín, puede ser cascarilla de arroz, puede ser cascarilla de café o una mezcla de varios tipos de sustrato. La siembra de las semillas. Bueno, aquí hay una forma de cómo se hace en hileras, ahí con 5 a 7 centímetros de separación. La cobertura del semillero. Entonces yo les mencioné que la cobertura del semillero puede ser con zacate o pasto o puede ser con sarán. Ven que aquí usaron los dos tipos de cobertura. Luego el levantamiento de la enramada. Entonces 45 días de la siembra de las semillas vamos a hacer el levantamiento de la enramada, que es a 1 metro pues de altura. Luego el trasplante, que se hace a los 75 o 90 días después de la siembra de la semilla. Y el manejo del vivero. Bueno, que en el manejo del vivero incluye todo lo que es, incluye lo que es manejo de plagas, manejo de enfermedades, fertilización y riegos. ¿Sí? Entonces, ahora bien, es el momento de sus preguntas, pero ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué aprendieron hoy. Entonces, yo los quiero leer o escuchar ahí, así que si alguien quiere hablar, pues abrir el micrófono y se puede levantar la mano y aquí pues les van a dar el acceso para que me digan qué aprendieron hoy. Yo quiero saber qué aprendieron hoy, si se les quedó algo, así que pues quedo atenta a leerlos o escucharlos. Ingeniera Rosa, muchas gracias por su colaboración con este tema tan importante que es para los jóvenes caficultores. Por aquí tenemos algunas preguntas. Nos menciona Leo Rodríguez, hace la consulta, si es posible controlar nemátodos utilizando micorrizas, considerando que algunos hongos se alimentan de esos organismos. Justo estaba pues viendo sobre el tema de las micorrizas y sí, yo no, como tal, yo no tengo experiencia usando micorrizas, pero sí estaba viendo estudios que han usado micorrizas para este tipo de control. Entonces sí han habido resultados, buenos resultados en eso. Como le digo, yo desde mi perspectiva no lo he usado como tal, pero sí hay personas, sí hay productores que lo están usando. Gracias, ingeniera. Por acá, por acá tenemos levantada la mano a Héctor Reyes. Quizás puede activar su micrófono para que nos haga su consulta. Ver, por aquí tenemos a Héctor Reyes. Si no, vamos a pasar con la siguiente consulta, Ah, que es de Angie hola, Portillo. Angie hola, Portillo nos consulta, ¿a hola. largo plazo es más rentable comprar la semilla o procesarla uno mismo? Esa es una muy buena pregunta, porque, digamos, yo lo he vivido en experiencia propia, hubo cierta época que nosotros hacíamos nuestros semilleros, a veces comprábamos las plantas. ¿Qué va a pasar? Esto va a ir alineado a los objetivos que usted tenga. Es decir, si usted quiere pues tener como más confianza de realmente usted, ok, yo sé que esta variedad
es Obatao. Yo sé que esta variedad sí es geisha, del geisha que yo tengo en mi finca, desde que tiene esa calidad de taza, entonces usted va a hacer todo el proceso y va a decir, o sea, yo estoy completamente segura de que esta es la variedad pues que voy a cultivar. Entonces va a ir alineado a esos objetivos. Sin embargo, si usted quiere ya comprar la planta, pues es importante que se asegure que quien le está vendiendo esas plantas, pues tenga una trazabilidad, ¿no? Que se pueda comprobar esa trazabilidad de todo el proceso que hemos visto, ¿no? Entonces, al Hola, final, digamos, usted va a tomar la decisión. Si usted hola. dice, ok, yo tengo este proveedor que tiene semilla certificada y que pues tiene una trazabilidad muy confiable, entonces, ok, yo me voy a ahorrar todo este proceso de ir a campo, de seleccionar las plantas, de hacer la cosecha y despulpado, y voy a comprar ya las plantas en el momento que las requiera para hacer una sustitución de la finca o una nueva siembra. Muchas gracias, Hola, ingeniera. Por acá tenemos otra consulta de ok. Viso Bando. Nos Hola, consulta, ¿cómo curar de antracnosis en un vivero sin químicos? aló. Eso sí es muy importante. Lo que yo sé es más que todo con químicos. No he probado otro producto orgánico. Más bien, si alguien pues lo conoce, sería genial. Yo no tengo conocimiento de ese tipo, pero ahora con todos los productos nuevos que están saliendo para el control de enfermedades, sí he escuchado, pero hemos usado más que todo en campo lo que es el caldo bordelés para algunos tipos de hongos y enfermedades, pero en vivero como tal no hemos usado un control orgánico. Hemos tenido experiencia en control químico. Hola. Ok, Héctor, ¿ya puede hablar? Sí, ¿me Ok, escucha? le escuchamos, Héctor. Ok, sí, mucho gusto. Dios le bendiga. Quisiera hacer una aportación. Hace 2 años, en el 2022, yo hice un vivero en una zona montañosa de Ocotepeque, mi finca. Yo soy productor de café. La aportación es muy bonita. Lo que nos ampliaron hoy está maravilloso. Es el tema de las calles dentro del vivero. Yo utilicé el pino. El pino, la hoja de pino que cae el pino que se recoge en el suelo, lo utilicé como alfombra para que no me crezca la maleza. Y me funcionó muy bien también porque a la hora del riego, ahí se retiene humedad. Y lo otro es que para el tema de costos, para el tema de transporte, para el tema de no maltratar la planta, para el tema de adaptación, también utilicé los recursos que son propiamente de donde yo voy a hacer la siembra, ¿verdad? Así tuve una mejor respuesta posterior, ya por la siembra, ¿verdad? El semillero también lo hice localmente, con la tierra que está ahí, la cernimos. eh, entonces, ese era más que todo el aporte, porque muchas veces nosotros con los viveros coincidimos en el tiempo de invierno, a la hora de la siembra, y es cuando más dañados están los caminos, y cuando estamos transportando las plantas, todo el trabajo que se hizo en vivero lo venimos a dañar a la hora del transporte de las plantas, ¿verdad? Entonces, mejor tener el vivero ya instalado en nuestras parcelas, ¿verdad? O cerca, lo más cerca posible. Es lo que yo quería aportar. Excelente. Excelente y muchas gracias, don Héctor. Sí, la verdad, recalcar que cuando, bueno, se establece un vivero, o sea, lo ideal es usar pues los materiales que tenga a la mano, ¿no? Como en este caso, en Ocotepeque, en toda esa zona, pues abunda mucho lo que es el pino. Entonces, qué mejor que usar pues las hojas de pino para, pues, hacemos dos controles, ¿no? Retiene la Sí. humedad, necesitamos humedad, que haya una cierta cantidad de humedad al momento de establecer el vivero y también un control de malezas, ¿no? Entonces ahí que nos estamos ahorrando, pues el uso de químicos. Entonces muchísimas gracias, don Héctor, la verdad, por esa aportación muy buena. Y yo creo que también para los estudiantes, ¿no? Y relacionado a la pregunta que hicieron al inicio de que si que era mejor comprar las plantas o hacer el vivero, pues yo creo que aquí también don Héctor
nos da una aportación muy buena, muy interesante de cómo usted puede llegar a tomar esa decisión pues correcta. Eric Bueso, por acá también veo que está levantando la mano, tal vez le podemos dar el acceso a Eric. A ver, Eric, escuchamos. Ok, Sí, buenas noches. ok, escuchamos, Sí, Eric. sí, yo me dedico a lo que es venta así de vivero, pero también vendo en la chapola que le llamamos, cuando ya es para pasar la bolsa, ¿verdad? Mi, a veces la mando así a partes bastante largas. Mi consulta es cuánto es lo que recomiendan ustedes que esté la planta arrancada y digamos ya para trasplantarla a la bolsa, porque a veces son cantidades que no se pueden sembrar en el mismo día. Esa sería, perdón, mi consulta. Disculpe, ¿será que nos repite su consulta? Es que como que hubo una interferencia. Sí, sí, les decía que yo me dedico en venta de vivero, pero también la chapola, la que solo es las dos, así, las dos hojitas, y a veces mandamos para lugares largos. ¿Cuánto es lo que recomiendan ustedes tener la plantita así para ya pasarla a la bolsa? Porque a veces no se puede sembrar en el mismo día. Sí, muchas gracias, Eric, por su consulta. Bueno, en ese caso, es muy importante, ¿no? Que al momento de que se transporte esa chapola, pues vaya con protección, ¿no? Y con, pues algo que retenga la humedad pues, para evitar el daño o que se queme, ¿no? Por la misma temperatura que haya en el lugar. Y eso, sí está muy relacionado el tiempo a qué tan caliente sea el lugar. O sea, digamos, si es una zona fría, pues va a ser el tiempo más, puede durar un poco más, pero si es en una zona caliente, lo ideal es que no sea mayor a un día, ¿no? Para mantener esa chapola, para seguir manteniendo como esa viabilidad, ¿no? Porque lo que pasa es que si las tenemos un poco más tiempo, pues ya vamos a presentar un poco más de daños y vamos a tener menos respuesta al momento de que la trasplantemos a la bolsa. Entonces vamos a tener plantas un poco más débiles que otras que fueron sembradas, pues que fueron trasplantadas una vez sacadas del semillero. Entonces sí es importante considerar todo eso porque lo que va a pasar al final si tenemos plantas débiles desde el vivero, al final eso se va a ver reflejado en campo, ¿no? O sea, vamos a tener plantas que en épocas de sequía o cualquier otra suceso climático, pues vamos a tener plantas que van a ser muy susceptibles a verse afectadas por ese tema. Entonces, sí, la recomendación es que en zonas que son con climas un poco más calientes, sí, un día a lo mucho, sí, pero lo ideal es sembrarlas, trasplantarlas una vez usted las quite del semillero. Y muy interesante su consulta, Eric, y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniera Rosa. Qué excelente clase la del día de hoy. Hemos llegado a lo que es el final de nuestra clase. Realmente que la participación de nuestros jóvenes caficultores fue muy excelente. La del día de hoy, ¿verdad? Sabemos ahí que estuvieron muy activos en el chat haciendo sus consultas. Lastimosamente, pues son más de 300 conectados y a veces no se pueden leer mucho o sea, no se pueden leer todos los mensajes porque se como que se aglomeran ahí todos, pero sin embargo tratamos de responder las consultas como más interesantes que pueden llegar a aportar algo en cuanto a a la caficultura como tal con los jóvenes caficultores que están recibiendo la clase en todas partes del mundo. Por ahí le mandan saludos a la ingeniera Rosa desde Costa Rica. Dicen que muy buena clase se ha estado dando el día de hoy. Y pues bueno,
Yo voy a dejar a la ingeniera Rosa para que se despida de ustedes, de sus alumnos, y pues ella también les va a dar el anuncio para la clase de mañana, así que espero que ustedes pues hayan aprendido mucho el día de hoy y pues bueno, ingeniera. Gracias, Nelson. Bueno, gracias gracias a ustedes, jóvenes. Gracias por escucharme. Hoy espero hayan aprendido algo. La verdad, estaba leyendo sus mensajes ahí y bueno, veo que la intención, pues, sí se cumplió el objetivo, ¿no? De que aprendieran algo de la selección de la semilla, de ver qué es lo que nosotros queremos como productores al momento de establecer un vivero. También a los que no se les pudo atender todas las consultas, está el chat de jóvenes caficultores. Ustedes pueden mandar sus consultas ahí y ahí los vamos a estar atendiendo aquí todo el equipo de jóvenes caficultores, ¿no? Bueno, mañana tenemos una clase muy importante también que es preparación de suelos. Entonces, mañana esa clase va todo ligado, ¿no? A estas actividades esenciales en la caficultura. Y bueno, también recordarles que durante todo el año vamos a seguir teniendo cursos donde vamos a ir todo este tipo de temas, pues llegando más al fondo, ¿no? Haciéndolos más finos porque recuerden que este curso es Introducción a la Caficultura, entonces vamos a ir teniendo otros cursos que van a ser específicos, va a ser un curso solo enfocado en nutrición y así otros cursos. Entonces es importante pues que estén pendientes de las redes sociales de jóvenes caficultores y de todos los canales que tenemos, YouTube, Telegram y Zoom. Y bueno, recordarles que está el WhatsApp para que puedan hacer sus consultas. Y muchas gracias, jóvenes. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, jóvenes.